Buenos días a todos, les agradecemos su presencia en este espacio Pabellón Colombia el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a nuestro evento del Acuerdo Final de Paz a la Paz Total, desafíos hacia una paz con la naturaleza. El día de hoy nos acompañan en nuestro panel la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas. Bienvenida, Gloria. El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado. Buenos días. La directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller. Y la subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio, Mónica Díaz. Por supuesto, también nos encuentran todos los invitados y el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, quien se encuentra acá en la sala presente. Entonces, para dar inicio, vamos a leer inicialmente los objetivos de este espacio y, bueno, vamos ahí animando un poquito entonces la dinámica. En este espacio buscamos propiciar una discusión sobre la relevancia de los asuntos ambientales en los distintos escenarios donde se construye y materializa la paz, como política de Estado, social y ambiental de derecho. Que destaque el lugar central que juega la paz en Colombia en el uso, manejo sostenible y protección de los recursos naturales. Asimismo, buscamos conocer y visibilizar las estrategias institucionales del sector paz del gobierno, que mediante la implementación de políticas de paz contribuyen a la protección y conservación de la biodiversidad. Inicialmente, vamos a dar la palabra al doctor Oti Patiño, consejero comisionado de paz, quien nos realizará una breve introducción para la apertura de este importante panel. El doctor Oti nos comentará sobre la política de paz en Colombia y la relevancia de incluir la agenda ambiental en los procesos y diálogos de paz. Buenos días todos, todas. Pues hay una pregunta que siempre nos hacemos, digamos, en el tema de en qué consiste la paz total. Y hoy, desde luego, desde esta COP16, la paz total adquiere nuevos relieves que antes aparecían como un tema más, pero hoy aparecen como un tema fundamental. La paz total, desde luego, tiene que ver con la implementación de los acuerdos de 2016, en los cuales están comprometidas varias agencias del Estado. Está la Unidad Nacional de Implementación, dirigida por Gloria Cuartas. Está la Agencia de Renovación del Territorio, que dirige Raúl Delgado. Está la Agencia de Reincorporación, que dirige Alejandra Miller. Y desde luego, pues también están los nuevos procesos, y esos nuevos procesos que tienen que ver con aproximadamente 10 frentes de trabajo que están coordinados por la Consejería Comisionada de Paz. De tal manera que hoy el panorama desde luego ha cambiado. No estamos mirando las realidades de la óptica solamente de 2016, sino de la óptica de 2024. Y la óptica 2024 significa cómo vamos a superar la violencia en Colombia. Ya no se trata solamente de la implementación de un acuerdo para poner fin al conflicto armado, sino también de todas las imperfecciones y todas las deudas y todas las dificultades que ha tenido los procesos que significan la superación de las violencias en unas paces como las que se generaron en 2016, donde se hizo un gran acuerdo que de luego tuvo una serie de tropiezos, que tuvo algunas o muchas insatisfacciones, sobre todo en los territorios. Hoy el tema de la implementación de los acuerdos tiene que ver también con la territorialización de esa implementación, y desde luego también, ya que hablamos de territorialización, ese es el eje fundamental de los nuevos acuerdos. Territorializar la paz es un elemento fundamental para entender la paz total. Algunos piensan que territorializar significa acuerdos pequeños, pero allí, al igual que
en la semilla de una ceiba, un portentoso o un samán, un portentoso árbol que es muy común aquí en el Valle del Cauca. Allí está la paz total, en esas pequeñas elementos que constituyen eso, lo territorial, de tal manera que allí en lo pequeño está lo grande, en lo territorial está lo grande, allí se juntan lo nacional, allí se junta lo internacional. Con Alejandra, ella nos ha estado acompañando en la implementación de cómo será la reincorporación de los excombatientes o de los futuros excombatientes que están en la zona de Nariño, comuneros. Con Raúl estamos mirando todo el tema de cómo se articula los antiguos PEDED, las zonas PEDED, también las organizaciones y las disidencias que han salido de las FARC, llámense Segunda Marquetalia o llámense, ¿cómo se llama? MC o MB ahora, con los que siguen sentados en la mesa, en fin. Y Gloria, de alguna manera, ha seguido trabajando todo el tema del monitoreo de cómo está la implementación y el cumplimiento de los acuerdos. Todo esto, digamos, está entonces pensado dentro de una perspectiva que había sido cambiante y en la cual la paz total tiene una nueva dimensión. Hoy, y hay que decirlo con toda la franqueza, el tema de la naturaleza, el tema de la biodiversidad no era un tema central. Hoy, afortunadamente, todo este tema de la biodiversidad, de la transformación de los territorios tiene que hacerse no solamente sin daño ambiental, sino con recuperación de los elementos de la naturaleza misma. Eso se ha visto muy claro en las discusiones que se han tenido, que han sido discusiones muy profundas sobre la recuperación de la cuenca amazónica, la recuperación del Amazonas, que es un tema que tiene que ver con el derecho planetario a tener ese gran pulmón de oxígeno que significa la selva amazónica, y eso tiene que ver con todo el tema de la paz allá en el Amazonas, donde se juntan el proyecto de gobierno con también los derechos de las colonizaciones que se han hecho, las varias colonizaciones que se han hecho en ese terreno del Amazonas. Igualmente, en una zona igualmente diversa, tal vez la más rica en biodiversidad, como es la zona de la selva del Pacífico, también está presente el tema de la naturaleza. No podemos simplemente transitar de economías ilegales a economías legales. No podemos pensar solamente en la legalización de la minería, si no estamos pensando en cómo la minería acá en el Pacífico significa también un respeto también con la naturaleza. Ayer hablábamos con Alejandra Miller y decía ella que la gente, sobre todo los jóvenes que están todavía en las filas armadas, no aspiran tanto a ser mineros, sino también a ser personas que reciban educación, que puedan vincularse más a proyectos agrícolas que a proyectos mineros. Seguramente ellos todavía piensan la minería como asociada a grandes empresas mineras, y la falta, digamos, de apertura, eso también lo hablábamos con la embajadora de Países Bajos, que ha estado muy cerca de estos procesos. Si la minería no significa fortalecimiento de la economía popular, indudablemente tampoco es muy atractiva para mucha gente. De tal manera que no basta con que tengamos oro verde, es decir, oro extraído con todo respeto y con todo el cuidado de la naturaleza, sino también eso significa el poder transformar y transitar de la ilegalidad a la legalidad y de las economías que antes fueron economías de grandes empresas a economías mucho más populares. De tal manera, lo mismo en el Catatumbo, y creo que sobre eso Raúl les puede hablar un poco más
digamos, sobre cómo ese tránsito de las economías tiene que pasar con un pacto con la naturaleza. De tal manera que ese es el gran tema hoy, un tema que tenemos que incorporar con mucha fuerza, tanto en la implementación de los acuerdos 2016 como en la implementación de los acuerdos que se están haciendo en estas nuevas diálogos y en estas nuevas negociaciones. 2025, próximo año, va a ser para todos, tanto para los acuerdos que se hicieron en el 2016 como para los acuerdos que en este momento se están haciendo, un año de implementación. Si en la perspectiva de los diálogos que están haciendo con los 10 acuerdos que en este momento se están trabajando, no se llega a la implementación, significa que no vale la pena, digamos, desarrollar esos acuerdos. Implementar significa desde luego cumplir. Uno de los grandes defectos y uno de los grandes problemas que tiene el Estado, y lo tiene con todas las comunidades, es la desconfianza que tiene la gente frente a los acuerdos. Se hacen grandes volúmenes o grandes acuerdos, pero a la larga el incumplimiento del Estado hace que fortalecer al Estado y fortalecer a las comunidades exista una decepción cada vez más grande en si el Estado cumple y si la paz es cumplimiento o no. Ese es uno de los nombres de la paz, cumplir. Y cumplir con las comunidades básicamente, no solamente con los armados, sino básicamente con las comunidades que esperan que la paz signifique redención, significa transformaciones reales de esos territorios hoy agobiados por economías dañinas y economías ilegales, donde transiten y dominan actores ilegales, porque desde luego quien puede ejercer las tareas de Estado o de paraestado son justamente los ilegales. Hemos venido hablando con las distintas instituciones del Estado, con Fiscalía, desde luego con el Ministerio de Defensa, y si hoy la seguridad y la justicia no son elementos fundamentales hermanados con la paz y desde luego con el desarrollo económico y con el desarrollo sostenible, desde luego no habrá paz. Entonces, después de esta breve presentación, después de esta breve introducción, quiero pedir permiso para retirarme y para dejarlos en compañía, digamos, de las distintas agencias que están en los trabajos de implementación. Agradecemos la intervención del comisionado consejero Oti Patiño. Ahora, para seguir con nuestro panel, vamos a dar por favor la palabra a la doctora Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, para que nos aborde por favor la siguiente cuestión. ¿Cuáles son las principales apuestas que desde la implementación del Acuerdo Final de Paz se están posicionando en el marco de la COP16? Gracias. Agradezco desde este lugar a los más de 190 países que hacen parte de este encuentro de partes para mirar qué significa para el mundo un nuevo diálogo con la naturaleza. Y poder tener un panel de paz nos está colocando en el centro el debate político, mientras el mundo dirime a través de la fuerza, produciendo daños en la vida de las personas, de los pueblos, de la naturaleza. Creo que hacer la COP en Colombia, frente a la cuenca del Pacífico, más de 54 países del mundo hacen parte de la cuenca del Pacífico, y por eso los nuevos diálogos de paz y la implementación del acuerdo de paz del 2016 coloca todo el Pacífico en diálogo con más de 54 países donde la mayor parte de la población del mundo está en este proceso. Es importante decir que la unidad de implementación del acuerdo de paz ha tenido en la Casa Pacífica, con la oficina del comisionado de paz y todas las agencias que hacemos parte de la implementación, mi compañera Alejandra, mi compañera Gloria Miranda a través de su equipo que está acá,
y la transformación del territorio nos está colocando en el centro el llamado para entender que el Acuerdo de Escazú, la resolución 1325 de las Naciones Unidas y los componentes de los 6 puntos del Acuerdo de Paz no pueden verse de manera desagregada y tenemos que trabajar conjuntamente para que comprendamos que el Acuerdo de Escazú colocó en el centro la vida de las y los ambientalistas, la vida del derecho de los pueblos a permanecer en su territorio. Es muy importante recordar que tenemos unos ejes transformadores en el plan de desarrollo y cómo el Acuerdo de Paz del 2016 constituye la columna vertebral de una discusión política en Colombia que por más de 70 años la concentración de la tierra, el daño ambiental, el dolor a la naturaleza, la ruptura del movimiento social, campesino, comunitario, para imponer un modelo de desarrollo a sangre y fuego, ha permitido entender que el Acuerdo de Paz es la esperanza que abrió en Colombia la posibilidad de nuevos diálogos como los que ya nos describe el Alto Comisionado. Desde la unidad de implementación del Acuerdo de Paz vemos simultaneidad y convergencia territorial. Es imposible si la estigmatización a los firmantes de paz no logramos que la cooperación internacional, los esfuerzos del gobierno colombiano por sacar adelante el acuerdo, será imposible pensar en una paz con la naturaleza, será imposible pensar en la democracia, porque el Acuerdo de Paz del 2016 abrió el debate profundo que nos une con 2 elementos centrales: las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Está planteándonos que la transformación del territorio pasa por entender que el modelo de desarrollo económico en Colombia, cuando la negociación de la COP plantea lo local, el Acuerdo de Paz prende la luz para decir que lo local son los pescadores que están en el Pacífico, no solamente en nuestra costa, sino en las costas de 54 países del mundo. Nos está diciendo la vida de las campesinas, campesinos y comunidades. El Acuerdo de Paz planteó un diálogo que lo hemos llamado pensamiento geográfico para la paz, un pensamiento geopolítico que nos ha permitido entender que la compra de tierras, el diálogo de la participación política, los procesos de sustitución de cultivos, el trabajo con las víctimas, la cooperación y el acompañamiento internacional de las Naciones Unidas nos está colocando en el centro que es necesario cerrar las brechas de desigualdad en este país. Y la COP16 está unida fundamentalmente a los diálogos que colocan en el centro conversar con las comunidades indígenas, campesinas, con la sabiduría acumulada de los pueblos para que el Acuerdo de Paz pueda tener la sostenibilidad en el marco de este gran proceso. Podríamos decir que después de 1991 en Colombia, con la Constitución, el Acuerdo de Paz es nuestro hito que nos ayuda a entender que los firmantes de paz, más de casi 400 firmantes asesinados, más de 1.500 líderes asesinados, nos coloca en el centro que las transformaciones que nuestro plan de desarrollo ha colocado en el centro, el desarrollo alrededor del agua,
la búsqueda de los diálogos por la verdad y la memoria de los territorios, la soberanía alimentaria. Nuestro plan de desarrollo recoge el acuerdo de paz y le dice al mundo que necesitamos una alta solidaridad, un alto diálogo político para que la sabiduría del pueblo colombiano de tantos años de lucha pueda salir adelante. Y cierro contándoles que tenemos atrás los 18 hitos, 18 grandes acontecimientos del acuerdo de paz que nos muestra la importancia de una unidad de implementación del acuerdo de paz que tiene una visión holística, integral, total, para entender que estos 18 hitos tocan la educación, la pedagogía de paz, las alternativas económicas y los procesos pedagógicos. Decirles que en la Casa Pacífica tenemos todos los días informes sobre lo que está aconteciendo en esta sala azul. En esta sala azul donde tenemos que vernos como pares, pueblos, gobiernos, para entender la transformación del mundo y decirles que los invitamos a ver esta herramienta. Hemos construido un profundo proceso académico, político y técnico para entender el valor de la paz en Colombia y el valor del acuerdo del 2016. Se produjeron 5 grandes documentales con los y las firmantes de paz. La unidad de implementación no dudó en decir que la antigua guerrilla cuidó, protegió, sintió, vivió en relación directa con todas las especies escondidas en la selva. Hoy son nuestros grandes aliados para el proceso pedagógico de cuidar y amar la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria Cuartas. Ahora vamos a continuar con la intervención del doctor Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, quien abordará las siguientes temáticas. ¿Cómo ha influido el acceso desigual e inequitativo a los recursos naturales, acceso a la tierra, en el surgimiento y prolongación de los conflictos en Colombia? Y asimismo, si nos puede abordar el tema de cómo articular este trabajo con los nuevos diálogos de paz para asegurar que las comunidades rurales que se encuentran actualmente en zonas afectadas por el conflicto armado participen en la transformación de estos territorios. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a quienes están presentes aquí y a quienes siguen la transmisión. El acuerdo de paz en el punto 1.2 creó el programa de desarrollo con enfoque territorial y estableció los criterios bajo los cuales se priorizarían los municipios beneficiarios de ese programa, y fueron 4. El primero, la incidencia histórica de la pobreza. El segundo, la incidencia del conflicto armado. El tercero, la incidencia de las de los cultivos de uso ilícito y las economías ilegítimas, así lo dice el acuerdo. Y el cuarto factor, la debilidad institucional. Si sobre un mapa sobreponemos los municipios o los territorios de mayor pobreza, de mayor violencia, de incidencia de las economías ilegalizadas y la debilidad institucional, y al mismo tiempo los territorios de mayor biodiversidad y al mismo tiempo los territorios de mayor riqueza natural y de mejor ubicación geopolítica, vamos a decir y a concluir que son los mismos territorios. Los territorios de los que algunos han llamado la Colombia profunda, yo digo profundamente excluidos e históricamente olvidados. La Colombia a la cual las élites gobernantes de siempre le dieron la espalda, porque concentraron sus recursos y sus esfuerzos en los llamados polos de desarrollo. Aún más, la clase dominante históricamente en el país no fue capaz de construir Estado en estos territorios. No fue capaz
de garantizar los derechos a las comunidades. Y esto sin duda creó las condiciones para el surgimiento de grupos armados, insurgentes unos y en todo casos ilegales, que muy rápidamente se dedicaron a explotar estos recursos, a nutrirse y a proteger las rentas nacidas de las economías ilegales o ilegalizadas, de las cuales por falta de oportunidades comenzaron a sobrevivir las comunidades de estos territorios. Y en mucho, y por ello mismo se convirtieron en base social de apoyo de estos grupos, pero también en otros casos en sus víctimas, porque estos grupos fueron artífices del despojo de tierras y permitieron y facilitaron la llegada de economías de enclave, economías excluyentes, inversiones excluyentes de las comunidades. De tal manera que construir paz en estos territorios, cumplir el acuerdo de paz, en el fondo significa un enorme reto. Construir Estado y construir Estado social de derecho bajo dos fundamentos, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Construir Estado por medio de profundas transformaciones territoriales fundamentadas en la justicia social, pero también en la justicia ambiental. Construir un Estado incluyente desde lo social y sostenible desde lo ambiental. Ese es el reto de la construcción de paz. Háblese de cumplir el acuerdo pionero de paz suscrito con las FARC, al menos en las décadas recientes. Antes había habido otros acuerdos de paz, como el que suscribió el M-19, o trátese de implementar los nuevos procesos de paz total. ¿Y cómo articular esos dos esfuerzos? Cumplir el acuerdo de paz y avanzar en las negociaciones de la paz total. La ART es una agencia presidencial encargada, o al menos de intentar, no es fácil, articular los tres niveles del gobierno, buscar el apoyo del sector privado, de la academia, y todo en una estrechísima relación con las comunidades para transformar estos territorios, los territorios de la violencia, de la pobreza, de la exclusión, pero también los territorios de la biodiversidad. Muchos municipios PEDET son amazónicos, otros están en la influencia del Chocó biogeográfico, todos los del litoral pacífico. Otros tantos están en la Sierra Nevada, otros más en el macizo colombiano y otros en la Macarena. Y en la Amazonía, creo que lo dije, toda la subregión del Caquetá y Piedemonte son territorios PEDET amazónicos. Entonces, desde esta agencia, lo que se ha buscado en nuestro gobierno es recuperar el sentido transformador de los programas de desarrollo con enfoque territorial, recobrar la participación comunitaria incidente en búsqueda de estas transformaciones a través de una estrategia que hemos denominado la implementación de proyectos integradores y transformadores, al tiempo que seguimos impulsando cumplir las 33,000 iniciativas que se aprobaron cuando se construyeron los planes de acción para la transformación regional. Queremos centrar los esfuerzos en los proyectos integradores y transformadores que se dan en los territorios donde históricamente estuvo las FARC y que lastimosamente el Estado, después de firmar el acuerdo, permitió que antes que el Estado mismo llegaran otros actores armados, y con ello el reciclaje de la violencia a partir del fortalecimiento de las economías ilegalizadas.
son los mismos territorios, son las mismas comunidades, son los mismos problemas, tanto que en varias reuniones las comunidades dicen: no nos hablen de PEDED o maqueta o de esto o el otro acuerdo, háblennos de la estrategia de proyectos integradores. Busca eso. ¿Qué es un proyecto integrador y transformador? Un proyecto capaz de jalonar una intervención del conjunto del gobierno, del sector privado, de la academia, para transformar positivamente el territorio. Un proyecto integrador necesariamente tiene y debe tener un carácter de sostenibilidad ambiental en la transformación territorial. Debe necesariamente también contemplar acciones de perdón y reconciliación y creación de convivencia si queremos que esa transformación territorial sea sostenible. Y en estos momentos la transformación territorial implica también necesariamente el tránsito de economías ilegalizadas a economías legales. De lo contrario, no es posible la transformación territorial, no es posible construir la paz, porque en tanto sigan dominando las economías ilegalizadas estos territorios, siempre se reciclará la violencia. Algunos ejemplos de estos proyectos integradores y transformadores que recuperan el sentido del acuerdo de paz para los PEDED, pero que a la vez entrelazan los esfuerzos de la construcción de la paz total. Por ejemplo, en Bajo Cauca, dentro de la construcción del distrito minero y agroambiental, venimos impulsando un proyecto para restaurar las microcuencas abastecedoras de agua en varios municipios del Bajo Cauca, donde hay municipios PEDED, pero donde tienen asentamiento y muy fuertes los grupos armados, algunos de los cuales hoy están en las negociaciones de la paz total. Algo parecido en Sierra Nevada, para proteger la cuenca abastecedora de agua para municipios del Magdalena y Cesar. O en Chocó, allí hay un esfuerzo por restaurar los ecosistemas de la cuenca baja y media de el río San Juan y Bajo Calima. Allí sí que se unen los esfuerzos de cumplir el acuerdo de paz. Varios son municipios PEDED, con el esfuerzo de la maqueta de paz a raíz de las negociaciones que se adelantan y ojalá se retomen con el Ejército de Liberación Nacional. Otro ejemplo de estos proyectos, un proyecto de pesca de camarón y piangua en el Pacífico nariñense, más concretamente en los municipios del Sanquianga, que busca además entrar en relación con un proyecto de agroindustrialización a partir de la pesca en Tumaco con el puerto pesquero, y entre otras este proyecto tiene un fuerte componente de restauración del manglar. Me dicen que debo terminar y termino diciendo entonces que a rato se plantea un debate excluyente y nosotros no lo vemos así. Algunos sectores han tratado de alimentar que la construcción de paz total va en desmedro del cumplimiento del acuerdo de paz, y nosotros planteamos que por el contrario son políticas y estrategias que se retroalimentan y se complementan. ¿Cómo construir, cómo firmar nuevos acuerdos si no se cumple el acuerdo ya firmado? ¿Cómo se crea confianza? Pero también, ¿cómo implementar el acuerdo de paz si sigue la violencia? Por eso los avances en la paz total, en principios humanitarios, ayudan a cumplir el acuerdo de paz, y cumplir el acuerdo de paz ayuda a la construcción de paz total en base a la justicia social y ambiental, como lo ha propuesto el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Raúl por su intervención. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con la siguiente pregunta.
¿Qué apuestas se implementan desde la agencia para que los firmantes del acuerdo se integren socioeconómicamente en las regiones afectadas por conflicto? ¿Y cómo se articula estos esfuerzos con los diálogos de paz en curso? Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí escuchando estos aportes sobre la paz y la naturaleza. Bueno, frente a la pregunta, quisiera decir que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ARN, pues es la agencia encargada de hacer el acompañamiento del tránsito a la vida civil de quienes han decidido dejar las armas o de manera individual o a través de procesos de paz o de negociación. En la agencia, tal vez el instrumento más potente que tenemos en este momento es el Programa de Reincorporación Integral, lo llamamos el PRI, que tiene unas potencialidades en términos ambientales muy importantes. Hacen parte del programa de reincorporación integral 4 grandes ejes: la reincorporación política de los excombatientes, la reincorporación social, la reincorporación comunitaria y la reincorporación económica, que es un factor de arraigo importantísimo para garantizar que las personas que retornan a la vida civil se mantengan y se arraiguen en la vida civil y en la democracia. Así que en esa reincorporación económica, pues una de las estrategias más fuertes tienen que ver con avanzar en la sostenibilidad económica de firmantes del acuerdo de paz y de sus familias. Y ahí tenemos muchísimos proyectos productivos de firmantes que están sobre todo en la ruralidad. Las antiguas FARC, en específico, por ejemplo, eran una guerrilla campesina. Así que muchos de los proyectos productivos son proyectos agropecuarios. Tenemos entonces en este momento una estrategia de sostenibilidad económica que nos ayuda a empujar efectivamente la sostenibilidad de esos proyectos productivos. Y en esa estrategia de sostenibilidad económica hay 8 factores de sostenibilidad. No los voy a mencionar todos, pero uno de los cuales es justamente que el apoyo que damos a esos proyectos productivos tiene que garantizar un factor de sostenibilidad ambiental. Entonces, en esos planes que estamos trabajando sobre los proyectos productivos, estamos incluyendo la sostenibilidad ambiental como un factor clave de la sostenibilidad de los proyectos. El segundo aspecto que quisiera mencionar es que también estamos trabajando en el tránsito hacia proyectos ambientalmente sostenibles. Tenemos muchos proyectos de firmantes y excombatientes que son vinculados, por ejemplo, a la ganadería. Y estamos trabajando entonces no solamente en un diagnóstico sobre esos proyectos, sino también en la propuesta de cómo apoyamos el tránsito hacia una ganadería sostenible. Ese es, digamos, el otro elemento que quisiera resaltar y que me parece que es importante. Tercer aspecto que quisiera resaltar es, ya tenemos muchas experiencias de firmantes del acuerdo de paz que están trabajando alrededor de la sostenibilidad ambiental. Una muy importante que la vamos a trabajar hoy en la tarde, están invitados a uno de los paneles, la Red de Viverismo Comunitario de la Amazonía. Es una red de viverismo donde participan 14 experiencias comunitarias, 6 de las cuales son de firmantes del acuerdo de paz. ¿Qué hacen estos procesos? Lo que hacen básicamente es recuperar semillas, salvaguardarlas, y también hacen recuperación de bosques, selvas, quebradas, etcétera. Tenemos proyectos de ecoturismo, tenemos proyectos de educación ambiental, tenemos proyectos de, ahorita empezamos una escuela social, solidaria y popular para todas las cooperativas de firmantes del acuerdo de paz, que incluye dentro de sus módulos un módulo de educación ambiental. Tenemos unos proyectos en los nuevos predios que se están adquiriendo, por ejemplo, para las antiguos CTCRs, que son las zonas de concentración de firmantes del acuerdo de paz. Tenemos entonces unos procesos de planeación predial comunitaria que incluyen no solamente que las comunidades que están ahí, los y las firmantes y sus familias, trabajen sobre la planeación de ese predio alrededor del tema de la vivienda, los proyectos productivos, sino también de la preservación del medio ambiente que hay en esos amplios territorios. El tercer aspecto que armados que entren a un proceso de paz y de negociación. Porque sin duda, cuando
hablamos de que en el centro de la construcción de la paz está la transformación territorial, pues repito, no pasa solamente porque estos grupos dejen las armas o cese la violencia, sino que pasa también definitivamente porque esas transformaciones de hablar de la dejación de las armas o de el desarrollo, sino cuál es el tipo de desarrollo que se va a implementar. Y cierro solamente diciendo algo que me parece que es muy importante que ha sido importante ahorita, para salvaguardar los bosques, la Amazonía en particular, pero también el Pacífico, por supuesto, porque saben cómo hacerlo, han vivido allí, se mueven en ese territorio. Y creo que es parte de la tarea que nos queda una vez avancen los procesos de negociación de la paz total, así como lo hemos venido haciendo con los firmantes del acuerdo de paz, que podamos transformar ese aprendizaje que tuvieron en la guerra en un potencial importante para cuidar la vida y cuidar la vida del planeta. Gracias. Muchas gracias a la doctora Alejandra Miller. Ahora, para finalizar, le daremos la palabra a la subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Mónica Díaz, para abordar la siguiente temática. ¿Cuáles son las principales apuestas que desde el gobierno de Colombia cómo estas estrategias se articulan con los procesos de paz en curso y los nuevos diálogos? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y por tener esta oportunidad, como ya han dicho mis colegas, sobre hablar de la paz y la naturaleza en este país tan biodiverso. Estamos acá reunidos en un país que reúne como todas las condiciones de biodiversidad, pero también condiciones de guerra, de conflicto y de unas comunidades que han sido resilientes hacia unos procesos donde el gobierno ha intervenido. Ahí está el acuerdo de paz, después de 7 años nosotros pasando un camino duro, pero también de mucho aprendizaje en su implementación. Estamos aquí, digamos, las personas que han estado desde un inicio en tratar de avanzar en su cumplimiento con muchas dificultades, con muchos retos, pero yo pienso que lo principal, con muchos aprendizajes. Desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, pues tenemos 2 estrategias gruesas. La primera es continuar con este cumplimiento del acuerdo de paz, pero un cumplimiento de este programa de implementación de cultivos, de sustitución de cultivos de uso ilícito desde los territorios, con una visión nueva que nos permita ver la necesidad de una transformación territorial donde no puede estar solamente una entidad, sino donde el gobierno nacional, la cooperación internacional y el sector privado presente en los territorios tiene que apoyar de manera directa este territorio. Aprovechar esta biodiversidad, esta naturaleza y cómo transitar de manera sostenible hacia procesos realmente constructivos y que se mantengan en el tiempo en las comunidades que son principalmente las que están afectadas y directamente afectadas en los territorios. En el marco de este cumplimiento del programa de sustitución se han firmado más de 50.000 nuevos planes de tránsito a la legalidad, donde las comunidades, los beneficiarios han vuelto a confiar en el gobierno nacional y han reconocido que sí pueden asociarse, que sí hay oportunidades. De esos 50.000 planes, más alrededor de 14.000 son de beneficiarios y familias que se encuentran ubicados en áreas de especial importancia ambiental. De las 16 ecorregiones del país, 8 tienen presencia de cultivos de uso ilícito, siendo las más afectadas, como señalaba el doctor Raúl, Catatumbo, el Chocó biogeográfico y la Amazonía, que esperamos este gobierno ha priorizado desde para darles una oportunidad a estas comunidades que históricamente han estado olvidadas, pero que territorialmente tienen y comunitariamente tienen un potencial gigantesco para transitar realmente de manera sostenible hacia la legalidad. Complementado a la implementación del PENIS, pues tenemos unos retos inmensos con unas altas cifras aún de cultivos de uso ilícito. A través de proyectos
territoriales. Creemos que una de las grandes dificultades que tuvo el PENIS fue su intervención individual, desconocer que el territorio se mueve con unas dinámicas y que atender a las personas de manera aislada no nos va a llevar hacia un tránsito realmente sostenible. Tenemos que unirnos como país, como comunidades, como asociaciones, aprender a trabajar juntos. Creo que eso es uno de los más grandes desafíos, a trabajar juntos desde el territorio, desde las comunidades, pero también desde la institucionalidad. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación Territorial está liderando actualmente un convenio grande con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia, que nos permita, yo creo que por primera vez, entrar de manera integral al territorio, reconocer que desde las diferentes carteras tenemos competencias diferentes, riquezas y conocimientos diferentes que necesitamos entrar de manera conjunta, y donde la cooperación internacional y el sector privado van a generar y tener un papel fundamental. Los recursos con los que contamos financieramente no son suficientes realmente para atender las grandes necesidades que históricamente han generado el abandono, el aislamiento en estos territorios. Se requiere del apoyo de las comunidades, de las entidades y del sector privado para que realmente se logren pues impactos de que trasciendan. Frente al tema de paz, creo que pues lo han dicho contundentemente, esto es algo cíclico. Si no hay paz en el territorio, el ingreso de las instituciones, la sostenibilidad de las acciones que desarrolla el Estado, pues son muy limitadas. Pero al igual, si no hay transformación territorial, si no hay un tránsito legal y sostenible hacia la legalidad, si no hay reconocimiento de las diferencias de los firmantes de paz, de las comunidades, inclusive de las personas que hacen parte de los grupos armados hoy que tienen voluntad de cambiar, pues digamos que el cambio en el territorio no va a ser posible. Creo que... Muchas gracias a la doctora Mónica. Bueno, por cuestiones de tiempo, entonces no podemos abordar más preguntas, pero quisiera pues agradecerles a todos por su presencia y por sus grandes aportes, y pues a todo el público por estar presente. Muchas gracias. Dime. Ay, perdona, es que desde la experiencia de sustitución de cultivos de uso ilícito hemos preparado un video donde la legalidad, pueden sostener el ambiente, pueden mejorar la biodiversidad, donde se ha recuperado una de las ranitas del mundo que solamente existen en Colombia, y donde la comunidad que ha sustituido los cultivos logró recuperar el bosque. Gracias. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Tapamos ahí? ¿Estamos tapando? Los cultivos ilícitos pues, son cultivos que se requieren de mucho químico, y por eso altera y pues afecta al medio ambiente, no, pues, no solamente en el punto en el que está el cultivo, sino que también alrededor de su entorno. Su programa como tal pues, llega en un momento en que pues, en la zona se estaba implementando los cultivos. Eso hizo que bajara un poco la presión hacia pues, ese tema, y que las comunidades de la zona empezaron a cambiar la visión hacia el turismo, ¿sí? Que pues podía tener las dos partes, que era lo ambiental y pues lo económico. La ranita se ha vuelto a ver y pues posiblemente es parte del proceso. Primero es que las comunidades hayan entendido la importancia de la especie, y que ya el bosque se haya ido recuperando, pues eso hace que ya vayan teniendo más espacio donde se pueden ir excluyendo. Alrededor de la imagen se pueden generar otra cantidad de cosas, ¿sí? Y que van de la mano de la conservación de otras especies que están ahí con ella misma. Entonces, por cuidar la rana, por decirlo así, pues estamos cuidando de otra cantidad de especies, ¿sí? Que están ahí mismo en el entorno. Todo lo que sea de conservación, donde esté la comunidad, pues eso se tendrá éxito. Si las comunidades como tal no tienen una calidad de vida digna dentro de estos territorios, pues no podemos hablar de conservación.
Yo quisiera cerrar diciéndoles que el gran reto del acuerdo de paz en Colombia es ayudar a recuperar el dolor que tenemos en los territorios. Hay una profunda herida en la memoria de hombres y mujeres, de niñas y niños. Y todos los esfuerzos que estamos haciendo en la COP16. Este diálogo de la zona verde y la zona azul, el esfuerzo de tener una cumbre de esta altura, nos está diciendo que en cada una de sus metas, el deber de memoria, el deber de respeto, la pedagogía, las niñas, los niños, una educación política para fortalecer las democracias, la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz ha contribuido hoy en Colombia para que vayamos avanzando en todo el desarrollo de un concepto de justicia que nos permita la justicia de la transición, no la justicia punitiva, y la paz restaurativa, podernos ver en una relación con la naturaleza como una red de la vida. 3 grandes metas de las que están previstas, especialmente la 14, la 21, la 22 de la COP, tienen que ver con el corazón del acuerdo de paz y estamos en ese camino. No solo hacemos un seguimiento al acuerdo, la unidad de implementación del acuerdo de paz coordina con 53 entidades del Estado y hemos, a 8 años del acuerdo, con nuestra Oficina Nacional de Cooperación Internacional, estamos en diálogo con varios países del mundo, compartiendo experiencias, sabidurías, para transitar en la relación entre los pueblos y construir democracia. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.